Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que se me puede oír bien hablando de esta manera. Espero que para lo que interesa allá por la esquina el sonido esté bien también. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias ante todo por la oportunidad, por la invitación para estar aquí entre ustedes esta mañana en Temuco, en la Universidad de la Frontera, en este espacio dedicado a la psicología jurídica, a la psicología forense, en este espacio de formación, de investigación, de trabajo académico. Gracias a Pamela, a la doctora Jiménez Echevarría por la invitación para estar aquí hoy ante ustedes. Yo imaginé que iba a ser un espacio más de investigación, más de temas relacionados con investigación, y había preparado unos contenidos que responden más a esa perspectiva, a ese enfoque. Todo mi trabajo la semana pasada en Santiago estuvo relacionado con cuestiones más prácticas, con cuestiones más relacionadas con la intervención profesional, con la organización jurídica de la protección infantil en Chile, que he venido siguiendo. He tenido la suerte de poder seguir desde el año 2012 aproximadamente en temas, como digo, que tienen que ver con la política, con la legislación de protección infantil, pero también con la práctica de la protección infantil. Por tanto, aunque yo voy a dedicar, como tenía previsto mi presentación, a temas que tienen que ver con investigación, me gustará muchísimo en la parte posterior dedicar el tiempo que ustedes quieran, naturalmente, a cuestiones relacionadas con investigación, pero también entrar directamente en cuestiones relacionadas con la protección de infancia. De este viaje, más que de ocasiones anteriores, me llevo unas cuantas inquietudes en relación con la situación de la protección infantil en Chile, que me parece estar atravesando un momento crítico, importante, un momento muy crítico, muy importante, en el cual encontrar respuesta adecuada para algunas de las encrucijadas que tiene la protección infantil me parece completamente esencial. Tanto en las discusiones en la Comisión Especial de Infancia del Senado hace una semana, como en algunas discusiones que tuve la oportunidad de tener a final de la semana pasada directamente en el Palacio de la Moneda con algunos responsables políticos, tuve la ocasión de expresar unas cuantas preocupaciones como persona implicada en la protección infantil y como persona conocedora de algunos de los problemas que plantea la protección infantil en distintos lugares. Allá en España he tenido la oportunidad de participar en estos temas también desde el punto de vista de la legislación, colaborando en las distintas leyes de protección infantil que se han ido formulando en los últimos 30 años probablemente, bajo distintos partidos políticos, pero siempre con la preocupación de la protección, siempre con la preocupación de la infancia, que no conoce de colores políticos, que acaba siendo una preocupación que atraviesa la vida de tantas personas y de tantos profesionales en la toma de decisión, en la valoración, en la adopción de medidas, en la protección, en lo que es la protección. Y por tanto es un tema que me resulta muy querido en abstracto, en general, y en concreto en cómo se articula en distintos países y entre otros en Chile, que es un país con el que siento una conexión especial, tanto desde el punto de vista personal, después de haber venido tantas veces, como desde el punto de vista profesional. He trabajado con profesionales de la adopción, he trabajado con profesionales del acogimiento familiar, y por tanto estoy sensibilizado respecto a algunas de las cuestiones que ustedes tienen entre manos, aquellos que estén más en el ámbito profesional, sea desde la judicatura, sea desde la toma de decisiones, desde las intervenciones profesionales en protección infantil, etc. Pero de eso podemos hablar después. Ahora voy a centrarme en lo que había preparado para presentarles esta mañana. Lo que había preparado para presentarles esta mañana tiene que ver con una pregunta muy simple. A ustedes les va a parecer que voy a hablar de adopción. En realidad
voy a utilizar la adopción como excusa, voy a utilizar la adopción como pretexto, voy a hablar de nosotros, voy a hablar de quienes estamos aquí, voy a hablar de gente a la que conocemos, pacientes que tenemos, clientes que tenemos, personas a las que atendemos en los distintos servicios. Aunque utilice la investigación sobre adopción para ilustrar el argumento central. El argumento central es muy simple. Cuando en nuestros inicios en la vida hemos tenido experiencias muy negativas, ¿en qué medida nuestra vida entera queda condicionada por esas experiencias? ¿En qué medida las experiencias posteriores, que tal vez hayan sido mejores que las negativas experiencias con las que pudimos comenzar la vida, en qué medida las experiencias posteriores son capaces de remediar, son capaces de reorientar, son capaces de resolver los problemas derivados de la adversidad inicial, de las experiencias negativas iniciales? Esa es la pregunta de investigación. La ventaja que tiene trabajar en protección infantil, bueno, naturalmente los investigadores no podemos seleccionar a un grupo de niños, someterles a experiencias de maltrato, hacerles daño, violentar sus vidas, vulnerar sus derechos. No podemos hacer eso para ver cuáles son las consecuencias. No podemos crear un grupo al que no maltratamos y otro grupo al que maltratamos intensamente para ver cuáles son los resultados, ¿no? Lamentablemente hay ocasiones naturales en las cuales eso ocurre y lo que hacemos los investigadores es aprovechar esas circunstancias para estudiar estos fenómenos que no podríamos, naturalmente, por cuestiones de ética básica en investigación, no podríamos naturalmente provocar, pero sí podemos aprovechar para estudiar cuáles son algunas de las consecuencias. Cuando trabajamos con niños y niñas adoptados o en acogimiento familiar, niños y niñas que han tenido experiencias de vulneración, de maltrato, de negligencia, de abandono, de daño importante en sus primeros años, en sus años formativos, pero que después pasan a entornos de protección, a entornos de cuidado, a entornos de estimulación, tenemos el laboratorio natural formado. Tenemos fácilmente la comparación entre las trayectorias vitales de aquellos niños que no tuvieron experiencias de adversidad temprana y aquellos niños que sí tuvieron experiencia de adversidad temprana, pero que luego tuvieron la fortuna de pasar a vivir en entornos muy protectores, muy estimulantes. Esa es la pregunta de investigación que yo les planteo, en la que yo les invito a que me acompañen durante los próximos minutos y que nos permite reflexionar, como digo, no sobre adopción, sino sobre la capacidad de recuperación del ser humano cuando sus inicios o cuando en sus inicios hubo experiencias difíciles, hubo experiencias traumáticas, experiencias de adversidad. No estamos hablando de que los papás pasaron por una crisis en su relación matrimonial en algún momento. No hablamos de nada, no hablamos de crisis o de circunstancias de adversidad leves, pasajeras. Estamos hablando típicamente de experiencias muy negativas, frecuentemente muy cronificadas, muy negativas, muy traumáticas, que han permanecido durante un tiempo significativo. ¿Qué capacidad para las experiencias? No hace falta tener mucha imaginación para suponer que hacen daño, que marcan psicológicamente de una manera negativa. Y la pregunta es en qué medida todo eso se puede recuperar. Voy a partir de este concepto, que es un concepto, yo creo que productivo, ha dado bastante juego en la investigación, que es el concepto de las experiencias de adversidad temprana, las experiencias de adversidad en la infancia. Y las experiencias de adversidad en la infancia se pueden definir como dos tipos de adversidad o como dos tipos de experiencias perturbadoras. Unas aquellas que directamente dañan al niño, cuando maltratamos a un niño, cuando lo abandonamos, cuando abusamos de él sexualmente, le estamos haciendo daño directamente a él, pero también cuando el entorno en el que el niño crece
es un entorno, con independencia de que no se le agreda, de que no se le violente, etcétera, cuando es un entorno claramente perjudicial y negativo, como ocurre, por ejemplo, cuando hay violencia doméstica, cuando hay grave desestructuración familiar, cuando hay tantas situaciones que ocurren en el entorno en el que estos niños y niñas viven. El origen de este concepto de las experiencias de adversidad temprana fue un origen medio casual, como ocurre a veces en la investigación. Está ligado a una compañía de seguros, en California. La gente que estaba en aquella compañía de seguros empezaron a darse cuenta de que las personas que más gasto ocasionaban a la compañía de seguros, porque tenían, por ejemplo, trastornos de tipo social, conductas de alto riesgo, conductas relacionadas con la salud de alto riesgo, porque presentaban altos niveles de enfermedad, de discapacidad, de problemas sociales, porque enfermaban y morían más tempranamente, empezaron a ver que había algo común frecuentemente en las historias de estas personas, y es que habían tenido experiencias infantiles traumáticas, habían tenido experiencias infantiles muy dolorosas, y cómo esa adversidad temprana se iba traduciendo luego en una serie de comportamientos disfuncionales, conductas disfuncionales, problemas de salud, problemas sociales que acababan siendo una carga para la compañía de seguros y que mostraban las consecuencias a largo plazo de esa adversidad temprana. He traído aquí algunos datos de países en los cuales se ha estudiado mucho este tema de las experiencias negativas en la infancia. Estos son, por ejemplo, algunos datos de Gales, en el Reino Unido. El 23% de la población adulta ha tenido experiencias de maltrato verbal, casi el 20% de algún tipo de maltrato físico, casi el 10% de abuso sexual. Son porcentajes, por lo tanto, no pequeños, por lo que se refiere al maltrato directo, y características ambientales de riesgo en las cuales crecen niños y niñas incluyen separación de los padres, violencia doméstica, enfermedad mental en alguno de los progenitores, abuso de alcohol o abuso de otras drogas en alguno de los progenitores, encarcelamiento de alguno de los progenitores, etc. De tal manera que en Gales, y creo que es una buena representación de lo que puede ocurrir en tantos países occidentales, simplemente he traído aquí este ejemplo, aproximadamente la mitad de la población ha sufrido al menos una experiencia temprana de adversidad. La mitad de la población, es decir, 1 de cada 2. Si quienes estamos aquí representamos bien a la población general, la mitad de quienes estamos aquí hemos tenido alguna experiencia y somos personas que hemos tenido la fortuna de crecer típicamente en ambientes protectores, en familias protectoras. No somos un grupo de gente estudiada en una prisión o estudiada en un hospital psiquiátrico o estudiada en servicios clínicos, somos personas de la población general. Por eso decía al principio que aunque a ustedes les parezca que voy a hablar de adopción, estoy hablando al menos de la mitad de nosotros, y probablemente todos estamos vinculados con alguien que ha tenido alguna experiencia o alguna relación con esto. El 14%, es decir, 1,5 de cada 10, han tenido al menos 4 de estas experiencias de adversidad temprana, es decir, una exposición a estas situaciones bastante más intensiva. Uno de los hallazgos interesantes de este tipo de investigación es una cierta relación lineal entre el número de experiencias de adversidad temprana y la incidencia de experiencias vitales negativas. Aquí está ilustrado con los embarazos juveniles no deseados. Y aquí tienen ustedes el incremento de la probabilidad de que eso ocurra en función del número de experiencias adversas tempranas. Aquí tienen ustedes un 5% en personas sin ninguna experiencia de adversidad temprana y un 35% casi en personas con 4 o más. A medida que aumenta el número de experiencias de mucha adversidad inicial, aumenta el riesgo, en este caso, de embarazos adolescentes. Aquí tienen ustedes el riesgo de ser encarcelado, de haber pasado por la cárcel en algún momento
durante la trayectoria vital y encontramos lo mismo. Las personas que no han tenido ninguna experiencia de adversidad temprana tienen muy poca probabilidad de que eso ocurra, y la probabilidad de que ocurra se eleva casi al 40% en personas que han tenido 4 o más experiencias de adversidad temprana. Por tanto, es sencillamente una demostración de esta relación lineal, de esta relación, cuantas más experiencias de adversidad temprana, más probable es que se produzcan estas experiencias que constató la compañía de seguros de una manera muy empírica, de una manera muy directa, digamos, muy de vida cotidiana. En personas con 4 o más factores de adversidad temprana se multiplica por 2 el riesgo de consumo alcohólico, de obesidad, se multiplica por 3 el riesgo de tabaquismo, se multiplica por 4 los problemas de salud mental o de baja satisfacción vital, se multiplican por 5 la iniciación sexual temprana, se multiplica por 6 el uso de el consumo de ciertas drogas y el embarazo en la adolescencia, en los primeros años, se multiplica por 7 la probabilidad de ser víctimas de violencia o perpetradores de violencia, se multiplica por 11 el consumo de drogas de alto poder adictivo, como la cocaína o la heroína, o el riesgo de haber pasado algún tiempo en la cárcel en cualquier momento de la vida. Por tanto, estamos hablando del riesgo relacionado con esta adversidad temprana en aspectos que, como ven ustedes, son muy de vida cotidiana, muy de adaptación, de ajuste, No hay mucha, al menos que yo haya podido encontrar, no hay mucha investigación sobre la adversidad temprana y sus secuelas posteriores con población chilena, y aquellos de ustedes que en algún momento tengan que plantearse algún trabajo de investigación, algún estudio, este es un terreno que les está esperando, porque hay mucho por hacer todavía. Es relativamente fácil de investigar, hay unas escalas y cuestionarios estandarizados internacionales para evaluar la adversidad temprana, las experiencias de adversidad temprana, y todo lo que hace falta son poblaciones con algún nivel de riesgo, con algún nivel de exposición a esto en distintas situaciones. Aquí tienen, por ejemplo, la incidencia de la depresión adulta en personas con adversidad temprana, o aquí tienen una investigación en niñas en acogimiento familiar y la incidencia en ellas en Chile, la incidencia en ellas de estas experiencias de adversidad temprana. Como en todos los demás países de los que tenemos información, los datos chilenos vienen a confirmar 2 cosas. En primer lugar, que hay una mayor acumulación de adversidad temprana en poblaciones con indicación de riesgo, personas con depresión, personas en acogimiento familiar, para utilizar los datos de otras investigaciones, personas encarceladas, etc. Vienen a demostrar primero esa conexión entre la adversidad y este tipo de experiencias, y segundo, esta relación lineal de que a mayor acumulación de adversidades, mayor incidencia de los problemas de salud física y de salud psicológica. Y ahora recurrimos a la adopción como terreno para ilustrar el argumento fundamental. La adopción, es cierto que en algunos casos hay adoptados sin adversidad inicial. Eso ocurre, por ejemplo, cuando la adopción se llega a la adopción a través de problemas sociales. El ejemplo más claro, sin duda alguna, es el ejemplo de las adopciones desde China, muchas de las cuales fueron producto de la política del hijo único. Una vez que una familia ya tenía un hijo, el siguiente hijo tenía que ser abandonado, tenía que ser entregado. Eran niños sin maltrato, típicamente eran bebés, lamentablemente la mayor parte de las veces bebés femeninos, porque las familias preferían el varón en el caso de tener que elegir entre una... Y eran típicamente niños abandonados para ser encontrados. Por lo tanto, no es que fueran abandonados allá en un basurero para que nadie los descubriera, al contrario, eran abandonados en lugares públicos, en lugares de tránsito, y eran abandonados abrigados y con
algún papel que indicaba algo de su identidad o alguna señal de cariño por parte de quien los había abandonado. Por lo tanto, eran abandonados sin maltrato, eran abandonados sin adversidad temprana. Por lo tanto, es verdad que no todos los adoptados proceden del maltrato, proceden de la adversidad. En algunas ocasiones tienen que ver con el estigma de la maternidad en solitario, con políticas sociales o culturales relacionadas con las políticas de infancia, etcétera, etcétera. Pero cada vez más y en cada vez mayor número de países, y Chile no es diferente en esto, cada vez más se llega a la protección infantil desde la adversidad temprana. Cada vez más se llega, los niños y niñas que son protegidos lo son porque en su familia están ocurriendo situaciones de vulneración de sus derechos y necesidades. Hay situaciones de pobreza extrema que por sí misma no es factor indicativo de ningún tipo de riesgo, pero que cuando viene asociada con otra serie de elementos se convierte en una causa más, en un elemento más de ese panorama sombrío que rodea a estos chicos y chicas. Presencia de alcohol y otras drogas en el entorno familiar en que crecen estos niños. Muy frecuentemente graves problemas de salud mental en alguno o en ambos progenitores. Muy frecuentemente experiencias de grave abandono, descuido, desatención, falta de cuidados, de estar pendiente, de dar la alimentación, los cuidados médicos, los cuidados sanitarios, la atención que cualquier niño o niña necesita para crecer y desarrollarse normalmente. Con mucha frecuencia son niños y niñas que crecen en medio de experiencias de violencia doméstica. Por lo tanto, cualquier niño que tenga estas circunstancias, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya empieza a acumular el número, y recuerden que la investigación muestra que cuanto mayor número de estas experiencias, mayor incidencia de los problemas de tipo personal, social, de salud, etcétera, posteriores. Muchos de estos niños y niñas han tenido la experiencia de institucionalización, han pasado por situaciones de cuidado colectivo, grupos, residencias, instituciones, llámenle ustedes como quieran, y estas instituciones muy frecuentemente se caracterizan por lo que llamamos el abandono estructural. Muchos cuidadores, muchos niños, pocos cuidadores, cuidadores que rotan, compañeros de residencia que rotan, circunstancias muchas veces siendo de protección, circunstancias que en sí mismas se convierten también en situaciones de riesgo. A veces han tenido alimentación o cuidados médicos que no han sido suficientes, que no han sido adecuados. Muy frecuentemente una falta de atención individualizada, la falta de ese ambiente básico de compromiso individual, personalizado. Muy frecuentemente un entorno de estimulación empobrecida. Por lo tanto, continuamos sumando elementos de adversidad temprana. Y estos elementos de adversidad temprana, además, no han ocurrido en cualquier momento de la vida, sino que han ocurrido durante los primeros años de la vida, han ocurrido durante periodos particularmente sensibles, durante aquellos periodos donde más nos influyen las experiencias, donde más nos influyen los estímulos o la falta de estímulos, el cariño o la falta de cariño, la protección o la desprotección. De tal manera que si tuviéramos que tomarnos en serio la investigación sobre la relación entre adversidad temprana y los problemas de salud personales, sociales, etcétera, posteriores, debiéramos esperar que chicos y chicas que acumulan 6, 7, 8, 9 factores de adversidad temprana estuvieran directamente condenados a todo tipo de dificultades individuales, personales, sociales, de salud, de ajuste, etcétera, etcétera. Y ahí aparece un poco lo que la investigación puede aportar, y de hecho, por ejemplo, hay estudios que muestran que en este tipo de niños y niñas el promedio de experiencias de adversidad temprana está por encima de 4 o 5, por lo tanto son muchos elementos que han ocurrido en estas trayectorias vitales, y la pregunta de investigación entonces es
son las experiencias tempranas el destino final de esa persona. Es decir, estas personas están ya de por vida condenadas a la inadaptación, están de por vida condenadas a los problemas, a los desajustes, lo que la investigación sobre experiencias adversas tempranas no toma en consideración, y eso es lo que la adopción o el acogimiento familiar, otras medidas de protección nos permiten estudiar, es el hecho de que en la vida de estos niños no solamente ha habido estos factores de gran adversidad, sino que después ha habido una gran discontinuidad, porque una vez que han sido adoptados, han empezado a tener cuidados individualizados, han empezado a tener una alimentación y una atención médica de buena o muy buena calidad, han pasado a tener padres comprometidos, padres dedicados, padres con una alta intensidad de compromiso, han pasado a tener muchas experiencias emocionales positivas, de ser queridos, de recibir respuestas emocionalmente sensibles a sus situaciones y a sus demandas, han pasado a crecer en ambientes estimulantes, con mucha frecuencia son adoptados o acogidos por familias que aseguran, y para eso está la evaluación de idoneidad, para intentar hacer seguro que el ambiente al que llegan tenga todas las características positivas que se puedan imaginar, incluidas experiencias de oportunidades de socialización. Algunos de ellos que han necesitado ayuda terapéutica han recibido ayuda terapéutica. Por lo tanto, lo que nos permite la investigación sobre adopción, sobre protección infantil, y por eso algunos nos hemos sentido tan atraídos por ella, lo que nos permite es estudiar en qué medida todas estas experiencias positivas posteriores van a ser capaces de atenuar o van a ser capaces de modificar, van a ser capaces de reconducir las trayectorias evolutivas gravemente desviadas que habían sido ocasionadas por todas estas experiencias negativas. Y esa es el argumento central que quiero desarrollar esta mañana con ustedes. Antes de ir a datos de investigación, conviene recordar dos o tres cuestiones muy básicas. En primer lugar, no estamos hablando de unas personas, de una población homogénea. Dentro de las personas que han tenido experiencias de adversidad temprana hay una gran diversidad. Algunos han tenido una exposición a la adversidad solo durante sus primeros meses, otros durante varios años. Algunos han tenido experiencias de adversidad no muy traumática, no muy cronificada, mientras que otros han tenido experiencias de adversidad extrema, muy cronificada. Por lo tanto, tenemos distintos niveles de exposición a esas situaciones de adversidad que han durado un tiempo variable. Algunos han pasado por mucha experiencia institucional, otros por ninguna. Algunos han tenido experiencias institucionales muy negativas, otros han tenido experiencias institucionales no tan negativas. Todo lo que les ocurre después también es variable. No todas las familias adoptivas son maravillosas, no todas las familias adoptivas o acogedoras son igualmente estimulantes, son igualmente, la inmensa mayoría lo son, sin duda alguna, pero el grado en que son capaces de responder de manera positiva a las necesidades infantiles, pues naturalmente varía tanto como varían nuestras propias familias. Al fin y al cabo, las familias adoptivas son como las nuestras, solo que hacen adopción, y por lo tanto dentro de ellas hay la misma variabilidad que hay entre cualquier otro grupo, cualquier otro colectivo. Todas estas cosas ocurren a distintas edades. Hay niños que son adoptados con 7 meses, hay otros que son adoptados con 11 años, y lógicamente estamos hablando de unas diferencias de edad que marcan unas diferencias. Entre quienes estamos aquí ahora, una diferencia de 5 o 6 años es relativamente irrelevante. En la infancia, una diferencia de 5 o 6 años es absolutamente crítica, es absolutamente crucial. Por lo tanto, estamos hablando de algo... Déjenme que les muestre ahora algunos datos de investigación sobre adopción en distintas situaciones de adversidad. Primero les voy a mostrar un par de investigaciones recientes con dos grupos de adoptados, unos de muy poca adversidad temprana, que son los primeros de los que les voy a hablar, otro grupo de gran adversidad temprana, de terrible adversidad temprana,
que son los segundos de lo que les voy a hablar. Luego les voy a contar datos de nuestras propias investigaciones en la Universidad de Sevilla y después volveré al argumento general, que no tiene que ver solo con adopción, sino que tiene que ver con la adversidad más en general. Este grupo de adversidad temprana ha sido estudiado en Inglaterra en un grupo de mujeres que fueron adoptadas en los años 50-60 en hogares británicos. Fueron adoptadas muy pequeñitas, el promedio de edad en el momento de su adopción fueron 2 meses, eran guaguitas, como dicen ustedes, guaguitas muy pequeñitas. Fueron abandonadas cuando tenían 2 meses, fueron adoptadas a una edad promedio por debajo de los 2 años. Mientras tanto, eran, como antes describía, niñas abandonadas para ser encontradas, por lo tanto, sin señal de maltrato, eran con una preocupación porque no les fuera mal en el momento de ser encontradas. Por todo lo que se pudo documentar, las instituciones en las que estaban eran instituciones razonablemente buenas, en términos de atención, cuidados médicos, etcétera, con un sistema de cuidadores por turnos como es habitual, y este grupo de mujeres que habían sido adoptadas en su primera infancia, después de una adversidad temprana bastante moderada o escasa, fueron comparadas con unos grupos de comparación. Nosotros siempre utilizamos este recurso en la investigación de comparar con grupos sin adversidad, que es como una especie de nuestro grupo control, con el cual equiparamos o comparamos los datos de estas poblaciones con más adversidad. Adoptadas a los 22 meses, fueron estudiadas cuando tenían una edad promedio de 47 años, por lo tanto había pasado toda su vida, desde el momento de la adopción, y había pasado toda su vida en familias adoptivas británicas. A esa edad, a los 47 años, mostraban un buen nivel de salud física y mental. La adversidad temprana, medida por las escalas que habíamos visto al principio, era próxima a 0, por lo tanto debemos esperar unos resultados generalmente positivos. Tenían un buen rendimiento académico, incluso algo superior ligeramente superior al de los grupos de comparación. Tenían indicadores de ajuste psicológico, de ajuste social, de interacciones, de satisfacción vital positivos, tanto como hijas como madres. Muchas de ellas ya eran madres en el momento del estudio, tenían una vida familiar perfectamente normalizada y perfectamente comparable a la de los grupos no adoptivos de comparación. Es verdad que casi todas ellas, de origen asiático, crecidas en Reino Unido, habían tenido alguna experiencia, alguna exposición al racismo, a la xenofobia, pero su salud mental no parecía haberse visto afectada negativamente por esas experiencias, y es verdad también que el grado de ajuste y de satisfacción que tenían tenía que ver con la calidad de su familia adoptiva. No todas habían crecido en familias adoptivas igualmente cálidas, igualmente comprensivas, igualmente aceptadoras, y cuanto más positivo había sido el ambiente adoptivo en el que habían crecido, el ambiente familiar adoptivo, mejor ajuste psicológico tenían posteriormente. Por lo tanto, en conjunto, datos muy positivos para este grupo que había pasado por una adversidad temprana escasa. La otra investigación, que tiene que ver con adversidad temprana extrema, procede de un estudio también llevado a cabo en Reino Unido, fundamentalmente en Inglaterra, con niños y niñas que procedían de orfanatos rumanos de la época en que los orfanatos rumanos tenían las características que muestran estas 2 fotografías, que son 2 de las muchísimas que se podían seleccionar para ilustrar el nivel de abandono, negligencia, carencias de todo tipo, vulneración de todo tipo, física, psicológica, social, emocional, etcétera, que se habían dado en aquellos orfanatos rumanos.
La investigación se ha ocupado, se viene ocupando de investigar a un número significativo de estos niños y niñas crecidos en terribles condiciones institucionales y que habían sido adoptados entre los 3 y los 4 años como promedio. Fueron comparados con, como siempre hacemos, con un grupo que no había tenido experiencias de este tipo o que habían sido adoptados en Reino Unido en edades muy tempranas y que habían sido adoptados, como ocurre típicamente, por familias de un nivel medio o incluso algo superior al promedio en el Reino Unido. Estos chicos y chicas han venido siendo evaluados a lo largo de su infancia. Se les estudió a lo largo de la infancia, en la adolescencia, y el último dato que tenemos de ellos es cuando estaban próximos ya a los 25 años. Todos ellos, la inmensa mayoría, creo que todos, al llegar mostraban un retraso muy grave en su crecimiento físico y mostraban un retraso muy grave en su desarrollo psicológico, particularmente cuando habían tenido experiencias de institucionalización por encima de 6 meses, cuando habían estado más de 6 meses en estas terribles condiciones institucionales. Todos ellos, después de la adopción, mostraron un buen nivel de recuperación en todos los aspectos. Empezaron a mejorar rápidamente en su estatura, en su peso, en su lenguaje, en su inteligencia, en sus emociones, en su ajuste psicológico, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos han ido mostrando a lo largo de todos estos años déficits, deficiencias, limitaciones persistentes en distintos ámbitos. Por lo tanto, para ir al argumento fundamental que yo estoy queriendo desarrollar ante ustedes hoy, al mismo tiempo se ha producido una muy notable recuperación, pero esa muy notable recuperación no ha conseguido borrar todas las secuelas negativas de la adversidad temprana. Y ese es el argumento que quiero desarrollar con un poquito más de detalle. Cuando estos chicos y chicas que habían sido adoptados a un promedio entre 3 y 4 años fueron estudiados a los 15 años, casi la mitad, particularmente de los que habían estado más de 6 meses en aquellas terribles instituciones, casi la mitad presentaban problemas del tipo conductas con mucha dificultad en la comunicación, en la relación interpersonal, socialización indiscriminada, que significa que no distinguen entre figuras de cuidado más importantes y menos importantes, pueden sentirse bien con cualquiera que les haga caso, para entendernos. Lo que quieren es que alguien les haga caso. No han aprendido a distinguir entre alguien que me hace caso, que es mi madre, o que es mi padre, que es mi figura de referencia fundamental, y estos chicos y chicas tienen a veces este problema, y por eso luego establecen relaciones de pareja con mucha frecuencia indeseables, porque encuentran a alguien que les haga caso, pero que les hace daño. Esta dificultad a veces para distinguir entre las relaciones saludables y las relaciones tóxicas, y las relaciones que hacen daño. Son chicos y chicas que no aprendieron a sintonizar. No aprendieron a sintonizar emocionalmente para detectar cuando una relación es una relación positiva y protectora o cuando una relación es perjudicial, dañina, es tóxica, y a veces pues les lleva a establecer, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Parece que es que van buscando, ¿no? Parece que están sintonizados especialmente a las relaciones conflictivas. No, no es que estén sintonizados a las relaciones conflictivas, es que no aprendieron a sintonizar las relaciones positivas. Y entonces tienen la mala fortuna a veces de caer en las redes de personas que hacen daño, pero que al mismo tiempo atraen, porque en fin. Bueno, este es el tema, el grave problema de la socialización indiscriminada. Frecuentemente son chicos y chicas que a la edad de 15 años, por lo tanto, 11 o 12 años después de su adopción, presentan problemas de retraso cognitivo con cocientes intelectuales bajos. Un problema muy frecuente son los temas de hiperactividad, dificultades para el control de impulsos, dificultades para concentrarse, para prestar atención. Por lo tanto, eso significa problemas académicos. Si uno no tiene capacidad para prestar atención, difícilmente le va a ir
bien en aquellas tareas que requieren una atención concentrada. Si uno tiene dificultades para el control de impulsos, difícilmente le va a ir bien en muchas situaciones sociales en las cuales el control de impulsos es fundamental. Algunos de ustedes, sin duda alguna, pensarán que más les valdría estar, iba a decir tomando el sol, pero me temo que no sea un día muy propicio para tomar el sol, pero en todo caso ustedes se han comprometido a estar aquí y aquí están controlando su impulso, controlando su deseo de salir y de hacer otras cosas probablemente. ¿Por qué? Pues porque tenemos interiorizada esta capacidad para decir, no, ahora me toca esto, ahora estoy acá, después vendrá lo otro y tal vez cuando llegue el fin de semana podré hacer aquellas otras cosas. Ese es el control de impulsos que muchos de estos chicos y chicas no han aprendido. 20 años después de su adopción, algo más de la cuarta parte, particularmente de los que habían tenido experiencias institucionales prolongadas, más allá de 6 meses, presentaban problemas de atención, de hiperactividad, de control de impulsos, frecuentemente asociados con alguna otra de estas características. Por lo tanto, mientras que en el grupo anterior de adversidad baja, experiencias adversas tempranas igual a 0, encontrábamos un perfil general de adaptación, de ajuste, de funcionamiento positivo. En este grupo, de alta incidencia de algunos factores de adversidad temprana, más o menos persistentes en el tiempo, encontramos algunos problemas que encontramos primero una gran recuperación. Si estos niños y niñas no hubieran sido adoptados a esta edad, tendríamos no el 27% con este problema, tendríamos probablemente al 100%, con muy graves problemas. Por lo tanto, gracias a la protección, gracias a la adopción, ese porcentaje se ha reducido muy notablemente, pero a pesar de la adopción hay problemas que persisten años después y que no han podido resolverse años después. Quiero alertarles sobre el hecho de que el límite de los 6 meses en instituciones que se encontró en esta investigación no se ha encontrado en ninguna otra investigación. Quiere decir que a los 6 meses no está todo el destino jugado. Estas eran instituciones de una adversidad extrema y por lo tanto reflejan unas situaciones de desprotección, de adversidad, de vulneración, de falta de estimulación, etcétera, etcétera, que en otras investigaciones no se ha encontrado. Son muchas las investigaciones que sitúan más en los 2 años, 2 años y medio, las nuestras más bien en torno a los 3 años, el límite a partir del cual el daño es más difícilmente reversible. Por tanto, cuanto más hay que poner en combinación no solamente el tiempo, sino también el grado de adversidad. No es lo mismo estar 2 años en adversidad moderada que estar 6 meses en adversidad extrema. Hay que combinar un poco los dos criterios. Todas las investigaciones documentan una extraordinaria recuperación después de la adopción, lo cual habla de nuestra capacidad, de la capacidad humana para la resiliencia, de la capacidad humana para salir adelante en cuanto a las condiciones empiezan a ser más favorables, pero, y este es el argumento que voy a desarrollar en lo que me queda, pero la investigación ha documentado también un alto grado de plasticidad diferencial. Voy a ilustrar el argumento con datos de nuestras investigaciones en un grupo de niños y niñas rusos, de origen ruso, adoptados en España, a los cuales hemos comparado con un grupo de niños españoles crecidos en instituciones, a los cuales hoy no me voy a referir para no complicar el argumento, y hemos comparado con un grupo de niños y niñas sin adversidad temprana, crecidos en familias normales, protectoras, etcétera, etcétera. Hemos tenido la oportunidad de estudiar su crecimiento físico y su desarrollo psicológico cuando llegaron a una media, cuando llegaron a sus familias adoptivas, a una media de 3 años de edad, y luego hemos continuado estudiándolos cuando tenían 6, 10 y ahora estamos terminando el estudio cuando están ya en 14 años. Por lo tanto, vamos documentando en qué medida los problemas que podían presentar cuando llegaron han ido o no resolviéndose a lo largo del tiempo y ahora estamos estudiándolos en los primeros años de la adolescencia. ¿Qué es esto de la plasticidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos en psicología del desarrollo, en psicología evolutiva? ¿Qué es esto de la plasticidad evolutiva?
es la capacidad de nuestro organismo para adaptarse a lo bueno y a lo malo. Es la capacidad de nuestro organismo para recibir la influencia del ambiente y para adaptarse a las influencias positivas o negativas de ese ambiente. El argumento básico es sencillo. Cuando en la infancia niños y niñas sufren mucha adversidad, el niño entero queda dañado. Lo vemos en estos niños, su desarrollo físico, altura, peso, quedan afectados, su desarrollo psicológico, el lenguaje, la inteligencia queda afectado, su desarrollo emocional y social queda afectado, el niño entero es dañado, y es dañado a la vez. Se producen daños simultáneos en todos los aspectos del desarrollo físico y psicológico. Curiosamente, sin embargo, la recuperación no es a la vez, como había sido el daño. No es sincrónico, no es simultáneo, sino que vemos cómo distintos aspectos se recuperan en mayor o menor medida y antes o después. En eso consiste la plasticidad diferencial, en que hay algunos aspectos en los cuales la mejora, la recuperación es muy rápida, otros en los que es más lenta. Hay algunos aspectos en los cuales la recuperación es total y otros en los cuales la recuperación es más parcial. Y lo que quiero hacer es ilustrarles este hecho de la plasticidad diferencial en tres aspectos completamente diferentes. Uno, el crecimiento físico; otro, la función ejecutiva, enseguida explico de qué hablo cuando hablo de función ejecutiva; y otro, del sistema de apego, utilizando los datos de esta investigación en la Universidad de Sevilla de la cual les hablaba. Esto que ven ustedes aquí es el estado en que estos 40 niños y niñas adoptados en Rusia por familias españolas estaban cuando llegaron a sus familias. 0 significa normal para la edad, el peso normal para la edad de cada uno, la altura normal para la edad de cada uno y el perímetro craneal normal para la edad de cada uno. Medimos el perímetro craneal porque es un indicador grosero, poco afinado, pero es un indicador del crecimiento del cerebro. No nos interesa el tamaño per se. Tener la cabeza más grande, para quienes la tenemos, no significa nada, solo significa que somos más cabezones, pero probablemente no significa mucho más. El problema no es el tamaño de la cabeza per se. El problema es la ratio, la proporción entre el tamaño de la cabeza y el resto del cuerpo. Si un niño tiene un tamaño corporal equivalente a 5 años, pero tiene un perímetro craneal correspondiente a 3 años, quiere decir que algo no ha funcionado bien en el crecimiento de su cerebro. Quiere decir que ha crecido corporalmente como un niño de 5 años, pero que su cerebro ha crecido lo correspondiente a un niño de 3 años. El cerebro es muy sensible, particularmente en la vida intrauterina. En la vida intrauterina es súper sensible a todos los temas que tienen que ver con nutrición. Al fin y al cabo, el cerebro se forma con los nutrientes que incorpora. Y si en la sangre de la madre, en el organismo de la madre, no hay el suficiente yodo, zinc, hierro, elementos que son imprescindibles para el cableado del cerebro, algo en el cerebro va a desarrollarse de una manera deficiente. El cerebro es muy sensible en el embarazo a la exposición a drogas, muy particularmente al alcohol. El etanol, que es el alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas, es particularmente perjudicial para las neuronas, para la formación y la conformación de las neuronas y del cerebro. Y luego el cerebro, cuando nacemos, tenemos un cerebro muy pequeñito. Fue la respuesta que la especie humana encontró al hecho de que el canal del parto humano es extraordinariamente pequeño, y por ese canal del parto tenía que pasar un bebé y tenía que pasar una cabeza, y la única fórmula, la cesárea, no estaba prevista por la especie, no estaba en la evolución de la especie, la encontramos hace relativamente poco. Por esa razón el bebé humano nace tan profundamente inmaduro,
porque tiene que caber por un espacio, si uno lo piensa, es increíble. Si uno piensa cómo podemos salir por ese espacio, la fórmula es esta. La fórmula es un ser súper inmaduro, que va a necesitar hacer la mayor parte de su desarrollo después del nacimiento. Y por lo tanto, cuando el bebé nace, su cerebro pesa el 20% del peso adulto. Por lo tanto, el 80% restante tiene que desarrollarse después del nacimiento. Y eso tiene muchísimo que ver con la estimulación. Tiene mucho que ver con los cuidados, con el lenguaje, con la inteligencia, con los aspectos emocionales, los aspectos sociales que van conformando ahí un cableado cada vez más complicado, y eso va aumentando y va ganando en neuronas, en peso, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la razón por la cual medimos el perímetro craneal como un indicador más o menos grosero, más o menos poco afinado de crecimiento cerebral. Por tanto, cuando estos niños y niñas llegan a sus familias adoptivas, presentan algún retraso en el peso, presentan bastante retraso en la altura y presentan mucho retraso como promedio en el perímetro craneal, lo cual es indicativo de las graves carencias a las cuales habían estado sometidos. Hemos vuelto a estudiar estos niños y niñas 3 años después y, como ustedes ven, han mejorado mucho, han reducido mucho sus retrasos, han reducido mucho su retraso en peso, han reducido mucho su retraso en altura y han reducido mucho su retraso en perímetro craneal. Hemos vuelto a estudiar a estos mismos chicos y chicas 7 años después. Y, como ustedes ven, estamos ante una mala noticia. Han continuado reduciendo notablemente, comparado con el punto de partida, el peso y la altura, que prácticamente se han normalizado, pero como ven, el perímetro craneal se quedó estancado después de 3 años, tras la adopción. Si hubiéramos podido elegir, sin duda alguna habríamos preferido que se quedaran pequeñitos, o que se quedaran delgaditos, pero que su cerebro hubiera crecido de manera normal. Y lamentablemente no pudimos elegir. Y lamentablemente lo que ocurre es que algunos aspectos de nuestro organismo, como el peso y la altura, parecen mostrar una mayor capacidad de recuperación después de la adversidad temprana, mientras que otros aspectos, como es el perímetro craneal, muestran una gran capacidad de recuperación, pero una capacidad de recuperación más limitada, una capacidad de recuperación menos completa. Lamentablemente, ahora que estamos estudiando de nuevo estos chicos y chicas, ya este aspecto ya está estudiado, 11 años después de su adopción, esto se ha normalizado por completo, esto está donde estaba 3 años después de su llegada. Plasticidad diferencial. Algunos aspectos del crecimiento físico han mejorado y se han normalizado por completo. Otros aspectos del crecimiento físico, lamentablemente aquellos en los que más nos hubiera gustado que ocurriera lo contrario, mejoraron mucho, pero no consiguieron normalizarse, no consiguieron alcanzar los niveles que se han alcanzado en otros aspectos. De hecho, cuando evaluamos el cociente intelectual de estos chicos y chicas a los 10 años, vemos que los que presentaban problemas serios en el perímetro craneal, y problemas serios simplemente más pequeño, significativamente más pequeño de lo esperable para la edad. Eso es problema serio. Es decir, graves problemas en la formación del cerebro, los que presentaban un perímetro craneal más afectado tenían un cociente intelectual problemático, mientras que los que no presentaban problemas con el perímetro craneal tenían un cociente intelectual normalizado, un cociente intelectual promedio. Por lo tanto, es verdad que estamos utilizando un indicador grosero de crecimiento del cerebro, pero como ven, es un indicador grosero que nos está diciendo algo, que nos está diciendo tiene una limitación, y esa limitación está relacionada con experiencias de adversidad iniciales que tuvo, que a pesar de haberle ayudado muchísimo
a mejorar en muchos aspectos, sin embargo, no han sido capaces de llevarle a normalizar las puntuaciones. Déjenme que les ilustre el mismo argumento con datos referidos a la función ejecutiva. Hablamos de función ejecutiva para referirnos a una serie de funciones fundamentalmente cognitivas, no solo cognitivas, pero fundamentalmente cognitivas, que tiene que ver con algunas cuestiones tan básicas en nuestro funcionamiento, tan esenciales en nuestro funcionamiento cotidiano, como la capacidad para prestar atención, como el control inhibitorio, la capacidad para controlar impulsos, al cual me refería antes, memoria de trabajo, es decir, la capacidad para tener en la pantalla de la conciencia varios elementos a la hora de tomar decisiones, ser capaz de meter en la ecuación de un razonamiento varias cosas a la vez, no limitarse a que aparezca un elemento y continuar detrás de ese elemento siendo capaz de decir, bueno, sí, de acuerdo, tengo que hacer esto, pero antes de eso tengo que hacer esto otro, pero para hacer esto otro primero tengo que ser capaz de poner en la pantalla de la conciencia cuantos más elementos mejor antes de tomar decisiones, antes de actuar. Es la capacidad de razonamiento, es la capacidad de planificación y es la capacidad de resolución de problemas. Son capacidades que están sobre todo situadas en esta parte de nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, que maduran tardíamente, maduran típicamente en la adolescencia, van madurando poco a poco desde la infancia, pero es en la adolescencia cuando terminan de madurar de una manera más clara. Son habilidades que necesitamos para regular nuestra conducta, para el funcionamiento adaptativo, para el funcionamiento social, para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Son muy sensibles a la estimulación, muy sensibles a las experiencias que se hayan tenido, tanto en lo positivo como en lo negativo. Aquí tienen ustedes las puntuaciones de función ejecutiva en un grupo sin adversidad temprana, 0 adversidad temprana, nuestro grupo de comparación. 0 significa, de 0 para arriba es positivo, de 0 para abajo es negativo, para simplificar, de 0 para arriba es positivo, de 0 para abajo es problemático. Y aquí tienen ustedes las diferencias entre el grupo de adoptados y el grupo de chicos y chicas sin adversidad temprana. No hay diferencias entre los dos grupos en algunos aspectos, pero hay diferencias y muy significativas en otros aspectos. Y de nuevo, lamentablemente, aquellos aspectos en los que hay diferencias mayores son los aspectos en los que más hubiéramos querido que no hubiera ninguna diferencia si hubiéramos podido elegir. Porque las diferencias las encontramos en el ámbito de la atención selectiva, la capacidad para concentrarse. Las encontramos en la inhibición de respuesta, la capacidad para decir ahora no, esto no, aquí no. La capacidad para tomar en consideración distintos aspectos de un problema antes de lanzarse a tomar una decisión. Son cuestiones básicas que nos permiten sentarnos a estudiar, que nos permiten pensar antes de poner en marcha una acción, que nos permiten prestar atención adecuada, etcétera, etcétera. Por tanto, de nuevo, una plasticidad diferencial con algunos aspectos que claramente se han beneficiado de las experiencias positivas posteriores, pero otros que sin duda se han beneficiado. Estamos estudiando ahora a los 14 años y se han producido claras mejoras aquí, algunas mejoras aquí, pocas mejoras aquí. Pero continúan mejorando, solo que la mejora es mucho más lenta, la recuperación es mucho más lenta de lo que nos gustaría, y de nuevo estas cosas que ocurren en una evaluación psicológica cualquiera no son ajenas a lo que ocurre en otros aspectos. Por ejemplo, los niños que tienen mejores puntuaciones en estas distintas cuestiones tienen un cociente intelectual más elevado. Y los niños que tienen peores puntuaciones en estas cuestiones tienen más problemas de conducta, tienen más problemas de comportamiento. Por lo tanto, estudiamos una cuestión que es la función ejecutiva, pero esa cuestión está implicada en lo que ocurre en otros ámbitos distintos. Y ahora déjenme que termine el argumento, y con esto ya termino, ilustrándolo con otro ámbito que nos importa particularmente en estas poblaciones, que es el ámbito del apego,
hemos estudiado el sistema de apego. El apego tiene que ver con la vinculación temprana, con la vinculación emocional estrecha, con la vinculación emocional de alto significado, personal, emocional. Lo hemos estudiado en 3 dimensiones, que son las que están implicadas en este ámbito del apego. Por una parte, en la psicopatología del apego, los trastornos patológicos del apego. Por otra parte, lo hemos estudiado en las conductas de apego, es decir, cuando un niño se cae y se hace daño, tiene capacidad para ir a su madre o a su padre, a su figura de apego, a buscar ayuda. Si esa figura de apego le proporciona consuelo, ¿es capaz de sentirse consolado? ¿O no hay manera de consolarlo? ¿O no busca la figura de apego? ¿O busca la figura de apego al mismo tiempo con deseo pero con miedo, y por lo tanto primero se acerca pero luego se aleja? ¿O busca la figura de apego de una manera desorganizada y caótica, a base de solo llamar la atención, gritar, comportamientos inadecuados, pero luego no es capaz de beneficiarse de las conductas de apoyo, consuelo, cariño, etcétera, que recibe? Y luego finalmente hemos estudiado el sistema de apego en el aspecto menos visible, en el aspecto más profundo del sistema de apego, que es qué visión tenemos de nosotros mismos, como personas dignas o no dignas de ser queridas por alguien, y qué visión tenemos de los demás, particularmente de las personas que emocionalmente nos son más importantes, como alguien de quien me puedo fiar o a quien tengo que temer, como alguien que nunca me va a fallar o que en cualquier momento me va a dejar atrás. Ese es el aspecto más profundo. ¿En qué medida en las relaciones de intimidad me siento con confianza o con desconfianza? ¿Las siento como una fuente de protección o como una fuente de amenaza, de miedo o de temor? Esa es la parte más profunda, es la huella más profunda que dejan las experiencias de apego iniciales. Por ejemplo, hemos estudiado la psicopatología del apego en niños y niñas adoptados, este grupo del que les estoy hablando, y en niños y niñas, estos que son adoptados en Rusia, y en niños y niñas que están creciendo en instituciones españolas. Estos son los datos que presentan a la llegada. Este es el nivel, da igual lo que signifiquen ahora los números, ustedes van a entender enseguida el argumento con independencia de lo que signifiquen estos números. Y lo que estamos viendo, este es el promedio, lo que estamos viendo es que básicamente cuando estos niños adoptados llegan a sus familias y cuando estos niños no adoptados, sino que ingresan en instituciones, llegan a las instituciones, el nivel de trastornos del apego, de psicopatología del apego, es muy parecido. 3 años después, las cosas han cambiado radicalmente. Los niños y niñas que crecen en instituciones básicamente están como estaban. Los niños y niñas que han sido adoptados han reducido drásticamente sus trastornos de apego. Se han normalizado. Estas puntuaciones son iguales a las de la población general de niños y niñas sin adversidad temprana. Por lo tanto, las graves patologías del apego que las instituciones no consiguen resolver, las instituciones no las causan porque ya llegaron, entraron con ellas. Las instituciones no son la causa de la mayor parte de los problemas que presentan los niños institucionalizados. Ellas no son la causa, pero ellas no son la solución. Y por el contrario, una vida en familia, con una relación positiva, comprometida, individualizada, supone, como ven ustedes aquí, una drástica reducción de esos trastornos frente a la estabilización en este otro grupo de acá. 3 años después de su llegada a la familia adoptiva, estos niños y niñas habían normalizado sus puntuaciones de trastornos de apego, que prácticamente habían desaparecido, mientras que los que estaban en cuidado institucional básicamente continuaban donde habían estado inicialmente. 3 años después de su llegada a las familias adoptivas, las conductas de apego de estos niños y niñas adoptados prácticamente se habían normalizado. Al contrario de lo que ocurría con niños y niñas institucionalizados. ¿Qué quiere decir que se habían normalizado?
pues quiere decir que eran capaces de buscar consuelo y cariño cuando lo necesitaban, y que eran capaces de beneficiarse del consuelo y el cariño que recibían cuando se les daba. Tenían identificadas figuras de apego, y esas figuras de apego eran eficaces para atender sus necesidades emocionales. Esto es lo que significa. Por lo tanto, 3 años después de su llegada, los adoptados habían normalizado sus conductas de apego, habían normalizado sus trastornos de apego, habían normalizado como promedio sus conductas de apego, y la pregunta que nos queda es ¿y qué ocurría con esa representación interna sobre uno mismo y sobre los demás que nos queda como huella de la adversidad emocional temprana? Lo hemos estudiado evaluando indicadores de seguridad, lo hemos estudiado evaluando indicadores de inseguridad, el sentimiento de ser rechazado, por ejemplo, el sentimiento de estar en peligro en las relaciones con los demás, particularmente en relaciones que implican proximidad e intimidad. Lo hemos estudiado en términos de evitación, el no ser capaz de afrontar los problemas, el mirar para otro lado, el no ser capaz de pensar, de reflexionar en los problemas particularmente emocionales, y lo hemos estudiado en términos de desorganización de esas representaciones. Todo me va a ir mal, en cualquier momento este edificio se va a caer, todos los que estamos aquí vamos a morir, no podemos hacer nada por evitarlo, cuando yo vuelvo a casa mi madre no va a estar porque ha tenido un accidente, seguro que se ha matado. Esas son las fantasías catastróficas. Se ponen en marcha procesos descontrolados en la cabeza que son muy desorganizadores emocionalmente, son muy angustiosos emocionalmente y implican mucho descontrol emocional, particularmente en situaciones de estrés. No es que estas personas estén todo el día viendo las cosas de esta manera, pero cuando el sistema de estrés se activa, se ponen en marcha estos mecanismos, digamos, para brujulear, para situarse en las relaciones. Hemos estudiado estas representaciones en niños y niñas que 3 años después de su adopción ya habían normalizado sus trastornos de apego y habían normalizado sus conductas de apego, mientras que los de instituciones continuaban con graves trastornos de apego y con pobres puntuaciones en las conductas de apego. 3 años después de su llegada, lo que encontramos es que los adoptados se parecen a los niños de instituciones. Tienen los mismos niveles de seguridad, inseguridad, evitación y desorganización que los niños de instituciones. Se habían despegado de ellos en trastornos de apego, en conductas de apego, pero seguían funcionando como ellos por dentro, seguían con los mismos niveles de fragilidad emocional, particularmente en las relaciones de intimidad, en las relaciones de vinculación. Hemos vuelto a estudiar a estos chicos y chicas 7 años después, cuando ya llevaban 7 años con sus figuras de apego. Mientras que 3 años después seguían siendo como los de instituciones en todos los contenidos, 7 años después de la llegada, habían superado a los de instituciones en algunos indicadores, pero seguían teniendo niveles parecidos a los de niños de instituciones en otros contenidos. De nuevo, plasticidad diferencial. Algunos aspectos en los cuales la recuperación emocional ha sido completa y otros aspectos en los cuales la recuperación emocional no se ha completado, no se ha terminado. Estamos en este momento empezando a analizar los datos a la edad promedio de 14 años. Las cosas han mejorado para este grupo. No están todavía normalizados, sigue siendo un grupo emocionalmente frágil, no emocionalmente frágil todo el día, emocionalmente frágil cuando las cosas se ponen feas, emocionalmente frágil en situaciones de estrés, en situaciones de angustia, en situaciones de miedo, en situaciones donde se sienten más inestables, donde se sienten más inseguros. Volvemos a la pregunta del principio y cierro con
la respuesta a esa pregunta? ¿Lleva la adversidad temprana a un destino negativo inevitable? De nuevo, recuerden que no estoy hablando de adopción, recuerden que estoy hablando de nosotros, que he utilizado a los adoptados solo como ejemplo extremo, pero que esta lógica vale para cualquier persona que ha tenido en su infancia, en sus primeros años, experiencias negativas, experiencias dolorosas, traumáticas, difíciles, etcétera, etcétera. ¿Están estas personas condenadas a un destino negativo e inevitable en la vida? Esa es la pregunta que les había planteado inicialmente, y la respuesta es que no necesariamente. Cuando han tenido la fortuna de tener después experiencias reparadoras, cuando han tenido la fortuna de tener experiencias positivas, experiencias protectoras, experiencias reparadoras. Y el caso de la adopción ilustra dramáticamente bien ese contraste entre las experiencias preadoptivas y las experiencias postadoptivas. De hecho, lo que la investigación sobre adopción nos muestra es que la mayor parte de los adoptados, en la mayor parte de los aspectos, alcanzan niveles de funcionamiento como los de la mayor parte de las personas. Por lo tanto, a pesar de que las experiencias adversas iniciales habían sido 4, 6, 8, recuerdan ustedes la lista de cosas terribles que les podían haber pasado, a pesar de eso, después de su adopción, los adoptados tienen un funcionamiento normal en la mayor parte de los aspectos evolutivos, aunque no en todos, con un alto nivel de variabilidad interindividual en función de la situación de cada uno, de las experiencias previas, de las experiencias posteriores, porque no todos habían tenido el mismo nivel de adversidad, no todos tienen familias adoptivas igualmente competentes, igualmente protectoras, igualmente reparadoras. Lo que encontramos en la adopción, y creo que vale para cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia, es que después de experiencias adversas en la infancia, hay una capacidad notable para la recuperación. Nuestro destino no quedó jugado en aquellos 2, 3, 4, 5, 7 primeros años, en aquel trauma que tuvimos en relación con A, B, C o D, pero las experiencias adversas no ocurren sin alguna consecuencia posterior. Las experiencias adversas acaban teniendo algún impacto duradero, alguna persistencia. Algunos aspectos, lamentablemente, parecen cambiar poco después de los primeros años. En adopción, por ejemplo, típicamente, después de los 3 primeros años en la familia adoptiva, vemos que el cociente intelectual cambia muy poco. Vemos que el perímetro cefálico cambia muy poco. Hay algunos aspectos que tienen una trayectoria de recuperación más limitada. Por lo tanto, la capacidad humana para la recuperación no es infinita. No podemos recuperar cualquier cosa, en cualquier momento, hasta cualquier nivel, en función de nuestras características, del tipo de adversidad que hayamos tenido, de la duración que haya tenido, de las experiencias posteriores, etcétera, etcétera. Y otros aspectos tienen un recorrido de recuperación más largo. Les decía hace un instante que estamos estudiando ahora a los 14 años a los niños y niñas que llegaron a sus familias con los 3 años y vemos como todavía van ganando terreno a la fragilidad emocional, como todavía van fortaleciéndose emocionalmente pasados 11 años después de su llegada. Por lo tanto, no es solamente que en unos aspectos haya más recorrido para la recuperación y en otros menos, sino que en algunos de esos aspectos parece que después de un plazo relativamente breve las cosas han quedado más o menos estables, mientras que en otros parece que, particularmente en los temas emocionales, parece que el recorrido es más largo, lo cual es una buena noticia, frente a la mala noticia de que en algunos aspectos intelectuales o cognitivos probablemente el recorrido no es tan largo, no es tan prolongado. Y esa es una de las razones por las cuales insistimos tanto en la importancia, por una parte, de la toma de medidas lo más temprana posible, cuando hay adversidad familiar, cuando hay vulneración de derechos, cuanto antes se actúe, mucho mejor, y cuanto más reparador sea el ambiente, mucho mejor. Por lo tanto, si sabemos que el ambiente institucional es protector pero no reparador, mientras que los ambientes familiares suelen ser protectores y reparadores, la consecuencia es evidente, cuanto antes y en familia, si queremos que se produzca esa recuperación.
Así es que, en resumen, incluso en las mejores condiciones ambientales adecuadas, imaginables, como pueden ser las familias adoptivas, que han pasado por procesos de preparación, de valoración, de acompañamiento, etcétera, etcétera, incluso en las mejores condiciones, las personas con adversidad temprana pueden dar muestras de consecuencias de aquella adversidad muchos años después de su adopción. Algunas de estas personas pueden necesitar alguna ayuda, algún apoyo especial, su salud mental no está comprometida. Lo mejor que les puede pasar a estas personas, particularmente desde el punto de vista emocional, es que tengan la fortuna de establecer relaciones de pareja saludables. Criterio número 1 de las oportunidades de mejora que van a tener en los aspectos emocionales, que son los que parecen tener un recorrido más largo. De lo peor que les puede pasar es que establezcan relaciones emocionales tóxicas, negativas, perjudiciales. De lo mejor que les puede pasar es que establezcan relaciones de intimidad, relaciones de proximidad, relaciones de pareja que sean protectoras, positivas, estimulantes y que ayuden a hacer más sólida esa fragilidad emocional que forma parte de ellos como consecuencia de esas experiencias. Hay un porcentaje ya más pequeñito que van a necesitar ayuda clínica, que van a necesitar ayuda psicológica, ayuda terapéutica más especializada, y si tomamos en consideración la larga lista de factores de adversidad inicial, y si tomamos en consideración los negros pronósticos que había, recuerden, los porcentajes de encarcelamiento, los porcentajes de embarazo no deseado en la adolescencia, en función del número de adversidades tempranas, teniendo en cuenta el alto número de adversidades tempranas que estas personas pasaron, a pesar de que todavía algunos de ellos mantengan un cierto nivel de dificultades y problemas, los resultados de la protección son muy positivos. La protección funciona, la adopción funciona, el acogimiento familiar funciona. No quiere decir que vayan a servir para resolverlo todo, no quiere decir que vayan a servir para arreglarlo todo, pero desde luego, dadas las condiciones de enorme adversidad inicial acumulada, los resultados son globalmente muy positivos. Así es que los humanos tenemos una plasticidad evolutiva extraordinaria, pero esa plasticidad no es infinita. Esa plasticidad es limitada y es además diferencial. En algunos aspectos nuestra capacidad de recuperación es más amplia y más completa que en otros aspectos. Y ese era mi argumento, esa era la historia que quería contarles esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos quedan algunos minutos para preguntas del público. Sobre estos temas, o sobre otros temas prácticos de protección infantil que a ustedes les puedan interesar. Yo quería hacer una consulta, me quedó como duda. La verdad es que yo no soy profesional del área, no soy psicóloga, soy abogada, pero igual me interesó mucho el tema en cuanto a la... Yo tenía entendido, y veo que quizás también en niños que se encontraban, por ejemplo, madres que ceden voluntariamente a sus hijos en adopción, por lo tanto han estado en conflicto con su maternidad durante todo el embarazo, han pasado problemas difíciles, que también respecto de sus niños existe un daño, que si bien no es institucional, pero sí, porque no han estado institucionalizados, pero sí que ya vienen con un cierto daño. Pero de acuerdo a algo que usted dijo, la verdad es que me quedó la duda. ¿Eso es efectivo? ¿O el daño intrauterino en el ámbito psicológico, social, se puede producir? Se puede producir dependiendo de qué daño estemos hablando. Hay un tipo de daño que en la mayor parte de los casos a los que usted se refiere no se da. En estos casos de cesión, estos son los abandonados para ser encontrados. No son abandonados, no son tirados en un contenedor, sino que son entregados, son cedidos, etcétera, etcétera. Depende un poco de las condiciones de estrés emocional, fundamentalmente estrés emocional que la madre haya sufrido durante el embarazo, como consecuencia de esta situación indeseable, digamos, en la que se encuentra. Pero es uno de los tipos de adversidad que, sin duda alguna, presenta una capacidad de recuperación posterior más elevada. Yo diría que con una condición, con la condición
Todo niño que ha sido abandonado, y este es un caso de abandono, todo niño que ha sido abandonado antes o después tiene que hacer frente a su historia de abandono. Incluso si como niño no fue consciente de ese abandono. Un bebé que es cedido al nacer, de ninguna manera puede tener conciencia de que ha sido cedido. En algún momento de su vida, y ese algún momento suele empezar entre los 6 y los 8 años, los niños que han tenido estas experiencias acaban cuando tienen algún elemento que les permita saber que ese ha sido su origen. En algún momento entre los 6 y los 8 años empiezan a hacer frente a una característica que es típica de las personas adoptadas, que es la experiencia de separación y de pérdida y de abandono. Y esa experiencia de separación, pérdida y abandono, ¿por qué no me quisieron? ¿Por qué no me pude quedar con ella? ¿Por qué no luchó para que pudiera quedarme con ella? ¿Se acordará de mí? ¿Habrá tenido otros hijos y sí se ha quedado con ellos y fui yo el que quedó excluido? Tantas y tantas preguntas que a medida que los niños van creciendo y van aumentando en su capacidad, van aumentando y se van haciendo un poco más complejas, va a depender mucho de la capacidad de la familia adoptiva y de los profesionales que hacen el acompañamiento post-adopción. Primero, para entender que la experiencia de pérdida, el sentimiento de pérdida y abandono, es un sentimiento psicológicamente muy doloroso. Nuestro pasado... Nuestra especie es una especie preinformática. Ahora nuestras computadoras vienen con dos capacidades maravillosas, fantásticas. Una, la capacidad para formar bloques, y otra, la capacidad para borrar bloques. De tal manera que si uno hace algo que no le ha salido muy bien, forma un bloque, presiona una tecla que dice borrar y el bloque desaparece. Si después nos arrepentimos, mala suerte, el bloque desapareció. Los humanos fuimos concebidos en una época en la que no había informática y por lo tanto no hemos nacido con la tecla de borrado. Toda persona con experiencia de abandono, etcétera, va a tener en algún momento que hacer frente a esa experiencia de abandono y tiene que hacer frente a ella desde la comprensión y el entendimiento, desde lamentarlo, pero sin que le haga daño, hasta hacer frente a estas emociones y experiencias de manera muy negativa, muy destructiva, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que mientras que los aspectos más físicos relacionados con esa adversidad, que tienen que ver con el estrés neonatal y que tiene que ver con la influencia particularmente del cortisol, que es la hormona del estrés, y su presencia elevada en el cuerpo de la madre durante la gestación, no es el tipo de adversidad que deja más secuelas físicas, a condición de que todos los aspectos psicológicos relacionados con el abandono, con la pérdida, etcétera, se resuelvan de una manera satisfactoria. No hay adopción sin pérdida. El núcleo duro, psicológicamente, el núcleo duro de la experiencia de la adopción es la experiencia de la pérdida. Yo tuve unos padres y ahora tengo otros. Y aquellos que tuve ya no los tengo. Y de aquellos que tuve me hago algunas preguntas. Y esto es un proceso absolutamente normal, no tiene nada de patología. Hay gente que piensa, bueno, qué infeliz tiene que ser un adoptado para hacerse esas preguntas. Es tan poco feliz con su familia adoptiva que se pregunta por la familia biológica. No funciona así. Qué normal es el adoptado que, sabiendo que hubo esa experiencia, se hace preguntas y quiere saber y necesita reconciliar en su cabeza, etc. Por lo tanto, si puede ser un factor de adversidad, afortunadamente no es el factor de adversidad de más largo impacto físicamente, neurológicamente, excepto naturalmente si además del estrés hubo presente otros factores de adversidad. Si es que además la madre estaba malnutrida, pero ya no estamos hablando del estrés emocional, ya estamos hablando de malnutrición. Si es que además la madre sufrió maltrato físico durante la gestación, naturalmente, ya no estamos hablando solo
del estrés emocional, estamos hablando de las consecuencias del maltrato en la gestación, etc. Tanto, por sí solo no, si se suman otros factores de adversidad, empezamos a aumentar la probabilidad de que haya problemas, lógicamente. Increíblemente, teníamos preguntas. Una estaba muy relacionada con la anterior, porque parecía ser que los efectos eran bastante, sobre todo los permanentes, se veían como más en el ámbito fisiológico. Entonces uno pensaba, por ejemplo, en el caso de Rumanía podía uno prejuzgar en Rumanía un embarazo, digamos, bastante adverso. Se podía coincidir, y en China a lo mejor un embarazo más cuidado, no obstante un abandono. También iba justamente por el mismo tipo de preguntas. Pero fuera de eso tenía una segunda pregunta que me quedó dando vuelta desde un comienzo, que era las preocupaciones con que usted se iba un poco con respecto al momento que estábamos viviendo y que tiene que ver seguramente con los ámbitos principales que de garantía, reforma de las legislaciones y nuevos sistemas de protección. Sí. No quería saltarme de salir de acá, sí, pero quería dejar de una manera. Bueno, esta segunda pregunta solamente tiene el riesgo de que yo empiece a hablar, ustedes se marchen y llegue la noche y yo continúe hablando. Así es que intentaré contenerme. Algo asociado chiquitito a lo que preguntaba él, me da una curiosidad enorme de qué experiencia o qué se podría decir en términos de formar familias adoptivas. O sea, porque está claro que es muy importante para el niño encontrar una familia. ¿Qué podemos hacer para habilitar familias, para que haya más familias que puedan hacerse cargo de acoger a estos niños? Sí, bueno, hay varias cosas metidas. Una es la preparación, otra cosa es que haya más familias, que tiene que ver con la captación, y usted ha metido no solamente la adopción, sino también el acogimiento familiar. Por lo tanto, en realidad no es una, sino que son varias, ¿no? En parte relacionado, ¿no? Mi impresión, tengo un defecto, tengo una limitación, y es que soy un observador externo. Tengo la gran ventaja de ser un observador externo. Tengo la gran ventaja de ver cosas en su paisaje que ustedes no ven, porque las ven todos los días, porque forman parte de su paisaje habitual, ¿no? De hecho, una de las cosas que más me impresionó después de la comparecencia ante la Comisión Especial de Infancia en el Senado del martes pasado, es que una compañera que está en este mundo de la protección infantil me dijo que había quedado tan sorprendida con las cifras que yo había presentado. Pero son cifras que están en las estadísticas de Sename. No son cifras que yo haya construido en algún laboratorio Son cifras oficiales. Yo le dije, pero ¿cómo? Pero si está en la página 19 está en la primera pantalla del informe, ¿no? Primero, me da la impresión de que el sistema de protección chileno está en estos momentos en una situación de grave crisis. Ustedes han dejado de confiar en algunas respuestas del sistema, todavía no han sido capaces de desarrollar respuestas nuevas en el sistema. Y eso sitúa al sistema de protección en una situación bastante indeseable. Voy a ilustrarlo con algunas cifras que me han parecido muy particularmente preocupantes. Ustedes tienen, voy a darles números redondos, creo que en realidad son 197.000, pero voy a decir 200.000 para simplificar. Ustedes tienen unos 200.000 niños y niñas que están en el sistema de protección, que están siendo atendidos por alguna preocupación. 197.000 en el ámbito Sename. De esos 200.000, para redondear y para simplificar, ustedes tienen el 93% en tratamiento ambulatorio y solo el 7% en medidas alternativas de cuidado. Es una cifra alarmante. Por más que Chile fuera la sociedad más bien tratante de todas las que conocemos, y no tiene por qué serlo, los niveles de problemas de salud mental, los niveles de problemas de violencia, etcétera, etcétera, nos indican que estamos, como mínimo, en niveles parecidos y en algunos aspectos más preocupantes que en otras sociedades. No es razonable
que solo el 7% del maltrato familiar sea maltrato leve, que es el que nos permite medidas ambulatorias, que es el que nos permite tener al niño en su familia mientras tratamos de ayudar a la familia. No es razonable. Los promedios internacionales están más cerca del 25%. Es decir, donde ustedes deberían tener el 25%, tienen al 7%. ¿Saben ustedes qué significa eso en términos de, si aplicamos esa diferencia entre el 7% y el 25% para 197.000, ¿saben ustedes qué significa? Aproximadamente 30.000 niños y niñas. Aproximadamente 30.000 niños y niñas chilenos que están probablemente en situaciones familiares intolerables. El país europeo que tiene unos índices de tratamiento no ambulatorio más altos es Dinamarca. Es el país más bien tratante de toda Europa. ¿Ocurre que hay mucho más maltrato en Dinamarca? No. Ocurre que los niveles de tolerancia son mucho más bajos. Y los niveles de intervención ante las vulneraciones son mucho más altos porque el nivel de tolerancia es mucho más bajo. Por lo tanto, mi primera preocupación es cuántos miles de niños y niñas chilenos están en situaciones no tolerables de vulneración de derechos en el interior de su familia. Y debieran estar en medidas alternativas de cuidado. Segunda preocupación, medidas alternativas de cuidado. Ustedes tienen, simplificando, un 35% en acogimiento familiar y un 65% en acogimiento institucional, centros, residencias, hogares, etcétera, etcétera. Ustedes tienen ahora la idea de que lo que hay que hacer es pasar de las instituciones grandes a instituciones pequeñitas y que una vez que consigamos que todos los niños que están en instituciones estén en instituciones pequeñas habremos resuelto el problema. No es así, las instituciones pequeñas son preferibles a las grandes, pero son instituciones. Los porcentajes habituales en la mayor parte de los países son justamente al revés, 65-70% en acogimiento familiar, 30-35% en acogimiento institucional, reservado particularmente para niños y niñas mayores y con una finalidad terapéutica. Ustedes en Chile tienen 2.500 niños menores de 5 años en acogimiento residencial. Intolerable. Ustedes tienen 1.400, 1.500 niños menores de 3 años en acogimiento residencial. Una situación indeseable que ustedes no se pueden permitir. Ustedes tienen que revertir esas cifras, ustedes tienen que reconvertir el sistema no a instituciones más pequeñitas y con las paredes pintadas de colores más divertidos. Ustedes tienen que pasar de medidas institucionales a medidas familiares, particularmente en los primeros años. Tercer elemento, 2 pinceladas más y termino. Tercer elemento, Chile tiene en su sistema de protección un 4% de adoptados. El promedio internacional está en torno al 15%. Es decir, ustedes tienen como mínimo un 10%, esto significa en torno a 10.000. Ustedes tienen aproximadamente un 10% de niños y niñas que debieran estar en medida de adopción y que están en alguna otra medida de carácter temporal, cuando no institucional. Es otra anomalía del sistema chileno de protección. Mi interpretación, ¿y esto por qué es? ¿Por qué ocurre? El sistema de protección es un sistema que funciona en lo que podríamos denominar es un sistema de filtros y embudo. El sistema de protección es como una pirámide que tiene una base muy grande, que son niños y niñas que están en situación de riesgo, lo que llamamos preservación familiar, tratamiento ambulatorio. Algo está pasando que no está bien, pero no es suficientemente grave como para sacar al niño de la familia. Cuando decidimos que hay que sacar al niño de la familia es porque el filtro que separa esta base de la pirámide del escalón siguiente es un filtro por el que han pasado los casos que pasan a medidas alternativas de cuidado. En ese grupo de medidas alternativas de cuidado, que es el centro de la pirámide, el cuerpo, la parte mayor de la pirámide, las 2 opciones que hay son acogimiento familiar o acogimiento institucional.
Ustedes tienen el 65% en acogimiento institucional, solo el 35% en familiar. Y algunos de estos casos son filtrados hacia la parte de arriba, que es donde está la adopción. El sistema de filtros y embudo chileno no está funcionando. Mi interpretación es que no está funcionando por un aspecto que ustedes no están decididos a transformar, a cambiar, porque la ley que está en preparación no lo cambia. Debo decir entre paréntesis que es una ley que yo conocí en una versión anterior en 2015 y que discutí en la Comisión Nacional de Infancia en 2015. 3 años después me encuentro la misma ley en nueva discusión, con algunas deficiencias mejoradas, con otras mejoras empeoradas, y en mi reunión en La Moneda lo dije claramente hace unos días: mi preocupación es volver a Chile dentro de 3 años y encontrar un nuevo borrador, con un nuevo gobierno, con una nueva reforma, todavía como proyecto, como gran proyecto. Ustedes tienen, en mi opinión, un problema que creo que está relacionado con esta historia de los filtros de los que hablaba. Ustedes tienen un sistema muy fuertemente judicializado. Para ustedes la protección pasa por los tribunales. Y es súper importante que la protección esté controlada por los tribunales. Súper importante. Porque en protección infantil estamos afectando a los derechos y garantías de las personas. Al derecho que yo tengo a tener conmigo a mis hijos. A que nadie se los lleve caprichosamente. A que solo en los casos de necesidad de protección infantil, etcétera, etcétera, esté bien justificado con todas las garantías habidas y por haber, que se tomen medidas que afectan a los derechos y garantías. Por lo tanto, siendo un firme y absoluto partidario del control judicial de las medidas de protección, ese control judicial se puede poner en la entrada, como ustedes lo tienen. No hay medida de separación que no sea adoptada por un tribunal, o se puede poner como un control de garantías a posteriori. Tomamos una medida de separación de un niño o una niña por parte de profesionales de la protección infantil, y en el momento en que tomamos esa medida se lo comunicamos al tribunal. Se lo comunicamos a los padres biológicos diciendo: hemos tomado esta medida por estas razones, si usted no está de acuerdo, acuda a este tribunal para reclamar, pero mientras tanto el niño está protegido. Mientras tanto hemos tomado medidas de acogimiento familiar, hemos tomado medidas de acogimiento residencial. Por lo tanto es un círculo que se cierra, donde el sistema de filtros y embudos, el sistema de los sensores sociales, los niveles de tolerancia o intolerancia respecto a la vulneración de derechos deben ser profundamente revisados. Y las medidas alternativas deben ser profundamente revisadas. Y esto implica legislación. Y ahí Chile no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien, en mi opinión. Porque en lugar de plantearse una legislación de infancia, de protección de infancia de principio a fin, lo que está haciendo son legislaciones parciales. Un ministerio elabora este proyecto de ley, otro ministerio elabora este otro proyecto de ley, una entidad elabora este otro proyecto de ley. Esos 3 proyectos de ley no están coordinados entre sí, y en medio de lo que esos 3 proyectos de ley cubren hay muchos espacios sin cubrir por nadie. Por lo tanto, allí donde uno debiera esperar una legislación que contemple la protección a la infancia en su conjunto, organizando, desarrollando las medidas, estableciendo el sistema de filtros y embudos, distinguiendo entre casos que van a instituciones, a acogimiento familiar, a adopción, etcétera, etcétera. En lugar de eso, ustedes no, sus políticos, sus representantes, pero nosotros están optando por medidas parciales, desarticuladas, desorganizadas, con muchos agujeros negros, con muchos hoyos, muchos espacios en blanco. Y eso no va a resolver el problema. Y mi preocupación es que si un gobierno con mayoría parlamentaria como el que yo conocí en 2015 no fue capaz de sacar una ley, un gobierno más débil parlamentariamente, 3 años después, tenga dificultades para sacarla. Y en todo caso es que no tiene una ley.
en la cabeza. Tiene algunos fragmentos de la protección en la cabeza. Así es que tienen ustedes tarea. Bueno, Dije que podía estar hasta la noche. Agradezcan ustedes que mi control inhibitorio ha funcionado.